Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a estas noticias de hoy comentadas por Jorge Queay. ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares del día. Israel condena a los 6 países europeos que se han unido para eludir las sanciones estadounidenses contra Irán. Daesh reivindica la autoría del atentado último con cuchillos en el puente de Londres. Israel aprueba la planificación de un nuevo barrio judío en Hebrón. El ministro de Defensa israelí apoya la idea de una isla artificial frente a Gaza que actúe como puerto y para otros fines. Estos son los asuntos, como decíamos, del día de hoy en estas noticias que ampliaremos después en la segunda parte con la agenda cultural. El Ministerio de Exteriores israelí condenó que 6 países europeos se hayan unido a Instex, un mecanismo financiero para facilitar el comercio con Irán y eludir las sanciones de Estados Unidos. Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega y Suecia no habrían podido elegir un momento peor, es lo que señalaron los responsables de la diplomacia en un comunicado. Se trata de un canal de pagos que permitiría a las empresas europeas comerciar con Irán sin violar las sanciones estadounidenses, lo que provocó también la dura condena del primer ministro en funciones israelí, Benjamín Netanyahu, que aseguró deberían avergonzarse de sí mismos. Bueno, el problema no es solamente que esto es una manera de eludir las sanciones de Estados Unidos, lo cual pues habla que, digamos, de que no son, digamos, socios muy fiables de cara a cómo pueden ser vistos por la administración Trump, sino que también lo hacen en un momento del que ya hemos comentado que en Irán se está viviendo una turbulencia interna, está el internet totalmente cortado y hay muchos detenidos, muertos, heridos, de los cuales se sabe poco o nada por esta incomunicación, aislamiento al que está sometido el país de los ayatolás. Y en estas instancias, en estos momentos y con ese panorama, pues ponerse a encontrar mecanismos para que Irán, no Irán, sino el régimen de los ayatolás sobreviva y pueda salir airoso y recaudar dinero que luego no va a emplear en su ciudadanía interna, sino para seguir financiando el terrorismo en países como Líbano, Siria, Irak, Hamas en Gaza y los hutíes en Yemen. Así que esto es una noticia realmente mala para la pacificación del Medio Oriente. Ya no hablamos siquiera sobre el tema de Israel, pero en Medio Oriente se está viviendo, olvidémonos del conflicto israelo-palestino, el principal conflicto es esta guerra civil que hay entre chiitas y suníes, o si queréis llamarlo las esferas de influencia o hegemonía de Arabia Saudí e Irán, y en este momento Europa, o una parte importante de Europa, como son estos países, los países nórdicos, más Holanda, más Bélgica, pues se han posicionado de forma declarada con Irán, lo que los va a hacer enfrentarse también a los saudíes, y esto va a tener repercusiones también para la economía de la zona europea. El grupo terrorista Daesh ha reivindicado el ataque con cuchillo perpetrado este viernes en el puente de Londres de la capital británica y que se ha cobrado la vida de 2 personas. La policía abatió al autor del ataque, Usman Khan, de 28 años y con antecedentes por apología del yihadismo, cargos por los que fue condenado a prisión en 2012. Khan salió de la cárcel en diciembre del año pasado y su abogado ha asegurado que durante su estancia en prisión había pedido ayuda para desradicalizarse. En junio de 2017, una camioneta golpeó a la multitud en el mismo punto, el puente de Londres, antes de que sus 3 ocupantes apuñalaran a los transeúntes en el mercado de Borough, cobrándose la vida de 8 personas y provocando 50 heridos. En aquella ocasión, Daesh también reivindicó el ataque. Sí, bueno, esto ha despertado un poco de su letargo a los británicos, porque están muy centrados en el Brexit, en las elecciones del día 12, y han bajado la guardia. Es más, o sea, la alerta antiterrorista se había reducido los días pasados.
Segundo, hay una ley en vigor desde la época en que gobernaban los laboristas, pero que tampoco los conservadores la han cambiado en los últimos 10 años, que es de forma automática los acusados de terrorismo pues tienen unas facilidades para salir a la calle con una pulsera de control, pero con esa pulsera se sabe dónde está, pero no qué es lo que hace. Y esta persona justamente venía de hablar en una especie de foro al que había sido invitado sobre la rehabilitación de los yihadistas. Y parece que los dos muertos, no sé si los muertos o entre los heridos están 2 personas que asistieron a ese mismo foro. Es una ironía del destino. Y otra ironía del destino que quiero sacar a colación aquí es que todo el mundo habrá visto las imágenes porque han sido captadas y repartidas en todas las emisoras del mundo, emitidas, y se ve cómo la policía, una vez que ya lo tienen totalmente reducido, le piden o le exigen a los viandantes, a los civiles que habían conseguido reducir a este terrorista, que le habían quitado ya los cuchillos, los sacan de encima de la persona esta y le disparan al terrorista. Yo lo que digo es, esas mismas imágenes con soldados o policías israelíes estarían ya siendo vilipendiadas en absolutamente todos los foros internacionales, atacar los derechos humanos, las más mínimas garantías de justicia, etcétera, etcétera. Aquí nadie se pregunta eso porque dicen llevaba un falso cinturón explosivo. Bueno, evidentemente, si tú estás a 30 metros, como le pasó a los que perseguían a los terroristas de Barcelona y Cambrils hace 2 años, y el responsable del atropello llevaba un falso cinturón y la gente, los policías los tenían rodeados, pero a distancia de 30 metros lo abatieron porque no podían estar seguros. Pero estas personas estaban encima de él, quiere decir que sabían perfectamente que esta persona no llevaba un cinturón de explosivos. De la misma manera que sabían que esta persona era un terrorista yihadista. Y sin embargo, no lo confirmaron hasta pasadas casi 48 horas. Vamos a ver, si se sabe que esta persona había sido condenada por terrorismo yihadista, sale con cuchillos a la calle, a pesar de tener la pulsera de seguimiento, y encima de todo esto, pues están ahí todas las evidencias, pero no lo declaran terrorismo yihadista hasta que Daesh no saca su comunicado oficial reconociendo que han sido ellos mismos. Es decir, parece como que se actuaran en función del aparato de propaganda de Daesh. Sobre esto habíamos comentado que cuando los sirios hicieron alarde de que estaban acabando con el último foco del califato y de Daesh en Siria, pues dijimos, eso pueden acabar con la base territorial, pero esta gente se van a trasladar a operar y a atentar en Europa, y que aunque no se trasladen pueden hacerlo a través de esta radicalización a distancia por 2 mecanismos básicos. Uno es Internet, que seguirá funcionando siempre que existan las redes, y otro son las cárceles. Y en este caso, pues ya me dirás tú lo que dice la noticia, porque esto lo ponen como, supongo yo, como una forma de justificar de alguna manera. Dice, su abogado ha asegurado que durante su estancia en prisión había pedido ayuda para desradicalizarse. A ver, ayuda para desradicalizarse. Esto no es una enfermedad psíquica, la radicalización. Uno no necesita ayuda psicológica o de no sé quién. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de ayuda puede brindar una prisión? Aislarlo de los focos radicales, me parece muy bien. Pero si lo trasladan a una prisión donde hay menos focos radicales, ¿estamos seguros de que esta persona no va a actuar él de transmisor de la radicalidad? Es decir, aquí me parece que el Reino Unido
ha aparecido desnudo ante su propio público. El propio Boris Johnson, ahora en la semana previa a las elecciones generales, pues se da cuenta de que el nivel de alerta no era el suficiente. Se da cuenta de que las medidas para controlar el terrorismo no son suficientes, y él es un radical, digamos, del control y de la derecha, ¿no? Pues si estos son los casi extremistas denunciados por el mundo, pues ¿qué va a pasar si en el Reino Unido, por ejemplo, sale elegido alguien mucho más permisivo, como puede ser el líder del Partido Laborista? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Inglaterra? Hemos visto al alcalde de Londres felicitar a los civiles que actuaron, que se echaron encima de este terrorista, y yo también los felicito a ellos, pero los felicito a ellos y les digo, tengan mucho cuidado, porque ustedes tienen ahí policía, tienen ejército, tienen gendarmes, y todo este aparato no funciona. Esto está en vuestras manos. ¿Qué quieren? ¿Que Inglaterra, o el Reino Unido, mejor dicho, se arme hasta los dientes para que salga a la calle armado como sucede en Estados Unidos? Y como tantos critican esta actitud de acceso casi ilimitado a las armas en Estados Unidos, pues ahí en países como el Reino Unido, donde ni la policía a veces lleva armas de fuego encima, pero aquí tenemos un problema porque los delincuentes, los terroristas y los asesinos sí tienen permiso, sí pueden hacer lo que quieran, aunque les pongan pulseras para saber dónde están. El flamante ministro de Defensa en funciones de Israel, Naftali Bennett, aprobó la planificación de un nuevo barrio judío en la ciudad de Hebrón, al sur de Cisjordania, decisión que ha sido elogiada por la derecha y condenada por la izquierda políticas. La comunidad judía de Hebrón está conformada por alrededor de 1.000 almas que residen en varios enclaves fuertemente custodiados por el ejército en medio de aproximadamente 215.000 palestinos. La zona ha sido escenario de numerosos incidentes de violencia en los últimos años, incluyendo apuñalamientos. El nuevo barrio será ubicado cerca del Viejo Mercado, una zona que durante el siglo XIX era de propiedad judía. Los judíos que vivieron durante siglos en la ciudad tuvieron que huir tras la masacre de 1929, en la que fueron asesinados alrededor de 65 judíos por muchedumbres de árabes enardecidos. El nuevo barrio duplicará el número de colonos judíos en la ciudad y establecerá una contigüidad territorial entre la tumba de los patriarcas, un sitio venerado por judíos y musulmanes, y el vecindario judío cercano, denominado Abraham Avinu. Bueno, aquí tenemos una noticia, supuesta noticia, y digo supuesta noticia por dos razones. Primero, porque de esto ya se había hablado hace meses, de este mercado, de que si se podía armar a partir de él ampliar la zona de residencia. Claro, se dice un nuevo barrio, ¿por qué? Porque existe una zona que no sé las dimensiones exactas, pero no creo que pase de 2 o 3 manzanas, y que ahora va a duplicar su población porque van a ser otros 2 o 3 manzanas. Bueno, aquí la noticia explica que esto era un barrio judío, que fueron expulsados a la fuerza, que existen documentos que acreditan la propiedad de los terrenos que están en manos de judíos, etcétera, etcétera. Pero también tenemos la realidad, por otra parte, es que para vigilar y para asegurar la vida de estas 1.000 personas que viven hoy en día en Hebrón, hay desplazados allí más del doble de soldados. Es una situación que parece un poco forzada y insoportable a la larga, ¿no? Pero aparte voy a decir la clave de todo esto. La clave de todo esto es que estamos apenas a días contados, hasta la semana que viene, el día 11, se acaba el plazo que tiene el Congreso, la Knesset de Israel, para encontrar una solución que no sea una convocatoria de nuevas elecciones generales. Y pues tanto la oposición como el gobierno ya están en clave de campaña electoral. Y lo que ha sacado ahora a Naftali Bennett es desempolvar algo que ya existía desde siempre. Esto y la próxima noticia.
Otra noticia que también está relacionada con Bennett es el protagonista de la misma. El ministro expresó su apoyo a la idea de construir una isla artificial en el mar Mediterráneo con el objetivo de erigir allí un puerto para la Franja de Gaza, para lo cual se ha encargado al ejército un estudio sobre la viabilidad del plan. La idea fue originalmente propuesta en 2017 por el ministro de Exteriores Israel Katz, quien entonces se desempeñaba como titular de las carteras de Transporte e Inteligencia. La isla artificial tendría unos 8 kilómetros cuadrados de superficie y estaría unida a Gaza por un espigón de 5 kilómetros que podría separarse del continente por medio de un puente levadizo, lo que permitiría aliviar las condiciones económicas de Gaza y a la vez mantener el control israelí sobre la zona. También se estudia la posibilidad de erigir un aeropuerto en dicha isla. El proyecto incluye además una planta de desalinización, una usina eléctrica, un puerto de carga y un área para almacenar los contenedores. Se estima que tardaría unos 5 años en construirse y sellaría la retirada completa israelí de Gaza que se llevó a cabo en 2005. La propuesta sugiere que el proyecto recibiría financiación internacional mientras que se mantendría el control israelí en el puerto y sus alrededores. La idea fue rechazada vehementemente en 2017 por el entonces ministro de Defensa Avigdor Lieberman, citando cuestiones de seguridad, ya que no creía que se pueda controlar con eficacia el traspaso de mercancías en la isla para impedir que las armas sean ingresadas clandestinamente en Gaza. La verdad es que hoy en día que hay estos controles fronterizos tan estrictos por tierra entre Israel y la Franja de Gaza, pues ya hemos visto de que se abastecen en cantidades abundantes de misiles y de material para la excavación y consolidación de túneles de ataque, etcétera, etcétera. Es decir, es muy difícil saber si esto, cualquier control israelí que se quiera imponer, va a servir para algo. La idea en sí puede resultar atractiva, pero lo es para todos menos para los gazatíes, que renuncian a tener cualquier tipo de prestación que facilite su vida si ello les impide traspasar la frontera y atacar a Israel para recuperar, según ellos, el territorio de Palestina, ¿no? La idea pues, se podría llamar una especie de Gaza fuera de Gaza, es decir, allí en principio se está hablando del puerto, pero ya se puede hablar también de que podrían hacer un aeropuerto, una fábrica de electricidad, una usina eléctrica y no sé cuántas cosas más, todo maravilloso, pero eso a mí me recuerda de la retirada unilateral de Israel en el 2005, cuando les dejaron, o sea, se retiraron absolutamente todos los ciudadanos israelíes o judíos que vivían en la zona y dejaron en pie las fábricas y otras instalaciones que habían montado en los años en que habían permanecido allí. Y los palestinos lo primero que hicieron fue destruir todo eso, ¿no? Incluso simples invernaderos, pues los destruyeron. No quieren tener absolutamente nada que les venga de parte de los israelíes. Esta es la situación. Uno puede tener ideas muy bonitas, pero luego en la práctica no funcionan. Y esta noticia, como anticipaba antes, es otra noticia que no es nueva. Aquí mismo se recuerda que la idea original tampoco fue siquiera de Bennett, sino del actual ministro de Exteriores en funciones, Israel Katz, quien entonces estaba de ministro de Transporte, ¿no? Y entonces en el 2017, hace 2 años, ya hablaba de esto, presentó unos planos, y ahora Bennett dice que, bueno, vamos adelante y le encarga al ejército un estudio de viabilidad. A ver, con esto estamos en las mismas que antes. O sea, la viabilidad fue lo primero que estudió el señor Israel Katz cuando presentó su utopía, ¿no? Aquí la viabilidad que hay que estudiar no es la de la posibilidad de construir esto, que seguramente todos los problemas de ingeniería se pueden solucionar. El problema es que si esto va a servir
para lo que Israel pretende que sirva, es decir, para calmar los ánimos de los gazatíes, para que tengan una prosperidad que les empuje a tratar de favorecer una convivencia pacífica con Israel, etcétera, etcétera. Todo esto a mí me parece que son ideas, tanto esta como la anterior, ideas que por algo no se han aplicado en estos últimos años, que existían, ya se les había ocurrido a otras personas y ahora lo sacan como para decir, miren lo que se me ha ocurrido, yo que soy tan guay. El nuevo ministro de Defensa de Israel, que tiene apenas unos meses, porque seguramente las próximas elecciones serán en marzo, para demostrar qué grandes logros y qué grandes ideas puede poner en marcha si lo dejan. Finalizamos aquí esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Empezamos la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, iniciamos la semana después de esas noticias de los lunes que traíamos para los oyentes. Ahora con asuntos diferentes. Estoy como en los exámenes, que no te dejo leer lo que tengo. No, bueno, es para los oyentes. Así rápido, es para los oyentes. Pero seguro que te va a gustar acompañarme a Tel Aviv, porque allí el Centro Susan Delal celebra los festejos de los 30 años de su fundación con los eventos de la exposición internacional que se celebrará del 4 al 7 de diciembre. En este marco también se señalará la despedida tras 30 años de cumplir la función de director general y fundador del centro. Se despide Yair Bardi, que es la persona que inició este importante evento anual. Además, la Hasifa Ben-Leumit, la exposición internacional, es un proyecto de fomento y difusión de la danza israelí en el mundo que se lleva a cabo desde 1995 y es la única plataforma para crear la danza contemporánea israelí que permite a los visitantes del extranjero reunirse, centrar su atención e involucrarse en la vibrante escena de la danza en Israel. Se inició, como les decimos, por iniciativa de Yair Bardi, que aprovecha este marco para decir adiós al Centro Susan Delal. Yo tuve la oportunidad de estar en una de estas exposiciones internacionales y la verdad es que es buena la experiencia. Muy buena. Se ve perfectamente cómo este acto permite que los bailarines israelíes, los coreógrafos, entren en contacto con compañeros, con colegas de otras partes del mundo y como estos, en diferentes sedes pueden contemplar y vivir eso, la efervescencia y el éxito de la danza israelí. Para decirles alguna de las obras que se presentan en este evento, pues la compañía de danzas Batseba presenta la pieza de Look, La mirada, de la coreógrafa Sharon Eyal, quien se inspira en la frase de Gandhi: nadie me puede hacer daño sin mi consentimiento. Y esta declaración es un punto de partida conceptual para este trabajo. Completan el programa las piezas George y Salman y Halab Sahor, La leche negra, ambas del coreógrafo Odad Naharim. Este es solo un ejemplo, pero les vamos a poner el enlace para que puedan ver la cantidad de espectáculos e iniciativas que se van a vivir gracias a esta exposición internacional. Muy bien, pues con esa invitación desde Tel Aviv, ahora no sé si nos trasladamos a algún otro lugar. No, volvemos a Madrid. Porque se presenta hoy en Centro Sefarad Israel el disco Blanco y Oro de Iris Askineser. Ya saben que la violonchelista que estuvo aquí además hace poco. Estuvo en Radio Sefarad, como dices, presentándonos este disco Blanco y Oro. Les ponemos el enlace para que recuperen la entrevista. Lo presenta, como les hemos dicho, en Centro Sefarad Israel. La presentación corre a cargo de la fotógrafa y artista Ouka Lele. Y también queríamos informarles de que este próximo domingo, el 8 de diciembre, a las 12:30 de la mañana, en el Palacio de la Mosquera, en un pueblo de Ávila, en Arenas de San Pedro, un pueblo maravilloso, pues también Iris Askineser nos invita a escuchar su disco, nos invita a la presentación de este Blanco y Oro también en este
en este pueblo, el 8 de diciembre, como les decimos, a las 12:30 de la mañana en el Palacio de la Mosquera. Es una oportunidad única de oír a Iris en un sitio tan increíble como Arenas de San Pedro. Si van, abríguense, porque hace mucho frío en ese pueblo. Hace mucho frío y estos días más. Muy bien, pues así llegamos hasta la última noticia de esta agenda de hoy. Una noticia cinematográfica, porque se ha estrenado Perros de presa, del director polaco Adrian Panek. Es una película que se realiza en coproducción con los Países Bajos, Alemania y por supuesto, con Polonia. El género es terror, y terror vinculado con la Shoah. Un grupo de niños liberados de un campo de concentración nazi tienen que afrontar el hambre y la sed y lidiar con unos perros agresivos en una mansión abandonada en el bosque. Hemos visto algunas de las escenas y son particularmente aterradoras. Y no la hemos visto todavía, pero tampoco sabemos muy bien si hay que añadir más terror a lo terrorífico que ya es de por sí la Shoah y sus intentos de recreación. No les podemos hablar todavía, hacer una crítica de esta película. Esperamos poderlo hacer muy pronto, pero queríamos anunciarles su estreno. Algunos comentarios: una combinación temáticamente rica de historia de iniciación, thriller y película de terror. El joven reparto está impresionante y el guión de Panek nos los retrata como adultos en miniatura. Es un drama perturbador y desafiante, pero que empieza a perder su enfoque narrativo según se va desarrollando. Esto opinan en The Guardian. Y otros críticos han dicho: una película espeluznante, inmensamente interesante y elegante. Lo más destacado son las actuaciones de los jóvenes actores. En eso parece que coincide toda la crítica, pero queremos hablar con alguien que pueda analizar esta película para nosotros. Bueno, pues mientras tanto nosotros nos despedimos de ustedes aquí en Radio Sefarad y les esperamos en otra edición de las noticias. Hasta mañana.